Dios les bendiga, amigos y amigas que me van a estar mirando por medio de este video. Muchos saludos para cada uno de ustedes. Vamos a hablar ahora la palabra de Dios, de confesar nuestros pecados. ¿A quién se los debemos de confesar? A Dios Todopoderoso, porque es el que perdona nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, hermanas que van a ver este video, Señor, que tú les hables a sus corazones, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias porque es un privilegio para mí hablar tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, recibe toda gloria y toda honra. La honra es tuya, mi Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, amén. Y bien, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de confesar nuestros pecados para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Arriba de todo tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos salvación, necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y solamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros recibimos perdón de pecados. ¿Verdad? Tenemos que confesarlos y decirle: Señor, perdóname, fallado, pero vengo confesando mi pecado, vengo a decirte que me perdones, perdóname Dios, no lo vuelvo a hacer y vivir una vida conforme a como Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Es bien importante que cada uno de nosotros confesemos nuestros pecados a Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:16, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seas sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice la palabra de Dios que aun cuando cada uno de nosotros nos ofendemos, tenemos que confesar nuestras ofensas los unos a los otros y decirle a nuestro hermano que hemos ofendido: hermano, perdóname. Te ofendí, perdóname. O diversa, cada uno de nosotros tenemos que confesar nuestras ofensas los unos con los otros, porque dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, también nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar nuestras ofensas aquí. Así que, de acuerdo a la palabra de Dios, es muy necesario que cada uno de nosotros confesemos nuestras ofensas los unos a los otros y nos perdonemos los unos a los otros. Ahora, los pecados, pues solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Aquí en esta tierra no hay poder humano que pueda perdonar los pecados. Solamente Dios, solamente Cristo puede perdonar los pecados. De ahí nadie más puede perdonar nuestros pecados. Así que cuando ofendemos a Dios, pues vayamos directamente al Señor Jesucristo y digámosle con todo nuestro corazón: he pecado, Señor, perdóname. Y de esa manera Dios escucha nuestra plegaria, nuestra oración, y le pedimos perdón y Él nos perdona. Fíjense cómo dice en Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Es que tenemos que confesar nuestros pecados, y Dios, que es fiel y justo, Él nos perdonará. Así que Dios quiere que nos acerquemos a Él y le pidamos perdón por nuestros pecados, que los confesemos. Porque fíjese lo que dice aquí en Proverbios 28:13. Dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Proverbios 28:13.
O sea que alcanza el perdón, alcanza la misericordia de Dios, ¿verdad? Cuando confiesa su pecado. Pero el que lo encubre nunca será perdonado. ¿Por qué? Porque está encubriendo su pecado. O sea, no hay prosperidad, no hay nada. ¿Por qué? Porque ese pecado lo tiene apachurrado. Vamos a suponer, ¿verdad? ¿Qué es pecado? ¿Verdad? Por ejemplo, la palabra de Dios dice que andar en borracheras, idolatría y todo eso es pecado. Entonces, yo reconozco que ando haciendo todas esas cosas, entonces me vuelvo a Dios y le digo, Señor, perdóname. Perdona mi pecado por andar haciendo esto que a ti no te agrada. Entonces lo deja uno de hacer y alcanza uno que la misericordia del Dios Todopoderoso, porque Él perdona nuestras rebeliones, nuestros pecados. Salmos 32:5, fíjese cómo dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Verdad? Tenemos que reconocer arriba de todo que somos pecadores, ¿verdad? Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que dejar de hacer lo que no le agrada a Dios y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, ¿verdad? Tenemos que reconocer, toda la humanidad de una manera u otra pecamos, entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. Ahora le damos toda la gloria y toda la honra al que vive para siempre, porque Cristo murió por usted y por mí. Sí, amado hermano, amada hermana, Cristo derramó su sangre preciosa para que usted pudiera alcanzar la misericordia del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Alégrese, gócese delante de la presencia de Dios, porque Cristo derramó su sangre preciosa para limpiar nuestro pecado. Así que con confianza lléguese al trono de gloria y dígale, Señor, he pecado contra ti, perdóname, perdóname, Señor, te doy toda gloria y toda honra, Señor, porque tú pagaste ese precio grande en la cruz del Calvario. Pero tiene que confesarlo y tenemos que confesar nuestros pecados. Aleluya. Amén. Fíjense, en Levíticos 5:5, si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado. Tenemos que reconocer, cada uno de nosotros, muchas veces andamos en los vicios de este mundo, andamos tomando, andamos haciendo drogas, andamos de mujeriegos, andamos haciendo lo que no le agrada a Dios. Entonces, hasta que no reconozcamos que esto que hacemos cada uno de nosotros no le agrada a Dios, entonces no hay perdón de pecados, porque tenemos que reconocer en el mal que andamos y volvernos a Dios y pedirle perdón. Es de gran importancia que cada uno de nosotros confesemos nuestros pecados. Amén. Hechos 3:19, dice la palabra de Dios aquí, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, al fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hechos 3:19, ¿verdad? Tenemos que convertirnos a Dios, tenemos que pedirle perdón y volvernos a Él, y vamos a recibir el perdón. Cuando dice que vendrán tiempos de descanso, quiere decir que vas a vivir en paz con Dios, y Dios te va a dar la paz, Dios te va a dar el gozo que tú y yo necesitamos. ¿Por qué mucha gente o muchas personas andan
buscando la felicidad en otras cosas que no se lo dan, andan tomando, andan haciendo drogas, andan haciendo lo que sea, es porque cada uno de nosotros tenemos un vacío, y ese vacío, ¿verdad?, que hay dentro de nuestros corazones, solamente Dios, solamente el poder de Dios puede llenar ese vacío para que nosotros podamos tener la paz y que ya no necesitemos más de andar en los vicios, de andar haciendo lo que no le agrada a Dios. Es bien importante, amados hermanos, hermanas, que nos volvamos a Dios, le pidamos perdón, que confesemos nuestro pecado y le digamos al Señor: Señor, sé que soy pecador, he pecado contra ti, pero te doy gracias porque tu Hijo Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para que yo pudiera estar libre del pecado. Cuando tú recibes o tú confiesas tu pecado, el Señor Jesucristo te hace libre del pecado y ahora vives una vida nueva en Cristo Jesús. Así que volvámonos a Dios y pidámosle perdón a Dios. Es bien importante, ¿por qué? Porque dice: porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10:10. Tiene que haber fe, hablar y salvación. O sea que por fe usted y yo tenemos que confesar que Cristo murió por cada uno de nosotros, recibirlo en nuestro corazón, confesar nuestro pecado, y por fe somos salvos cada uno de nosotros. Dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Salmos 32:3. Eso es lo que pasa cuando cada uno de nosotros no confesamos nuestro pecado a Dios. Por eso ahorita hay miles, millones y millones de gente alrededor de todo este planeta, de todo el mundo, que se está muriendo sin Cristo y sin esperanza, porque llega un día que el pecado lo carcome. Hay enfermedad, hay... Usted, nómbrelo, hay tanta cosa que la persona, si muere en el pecado, pues se va a un lugar donde Dios no quiere que nadie se vaya. Por eso que es bien importante que confesemos nuestro pecado. Por eso fíjense: mientras guardé el silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. ¿Ya? Entonces, volvámonos a Dios. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y nos puede dar la fuerza para seguir adelante. Amén. Daniel 9:5 dice: hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. ¿Verdad? Aquí el profeta de Daniel, ¿verdad?, está reconociendo, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, ¿verdad?, se había apartado de Dios, fueron rebeldes, fueron malvados, pecadores, ¿verdad?, y se está volviendo a Dios, o sea, está pidiéndole a Dios que lo ayude. Y así cada uno de nosotros debemos de pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos ayude para vivir una vida como Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos aquí. Una vez más, Daniel 9:5: hemos pecado, hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. ¿Verdad? Todo el problema que Israel enfrentaba en aquel entonces, ¿verdad?, que los pueblos lo hacían cautivo, los demás pueblos, era porque se apartaban de los caminos del Señor. Pero tú y yo, hermano, hermana, ahora tenemos la oportunidad de aceptar ese regalo
que Cristo hizo por cada uno de nosotros, derramando su sangre preciosa, y pedirle perdón a Dios y reconociendo lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Así que confesemos nuestros pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonar toda nuestra iniquidad, y pidámosle perdón con todo nuestro corazón, y Él sepultará nuestros pecados hasta lo profundo, lo más profundo de la mar. Así que, y Dios nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados, pero tenemos que confesárselos con todo nuestro corazón, decirle: perdóname, Señor, perdóname. Dice Santiago 4:8, acérquense a Dios. ¿Qué está diciendo? Acerquémonos a Dios, y Él se alcanzará a ustedes. Pecadores, fíjense cómo lo está diciendo aquí la palabra de Dios. Límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. O sea, día tras día, cada uno de nosotros tenemos que irnos purificando nuestros corazones, y eso pasa cuando usted y yo estamos día tras día buscando el rostro del Señor, leyendo su palabra, porque claramente dice el Señor Jesucristo que por la palabra cada uno de nosotros nos vamos limpiando. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna. Fíjese cómo está diciendo: pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Es que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna. O sea que tienes que luchar, tienes que abstenerte de todo lo que no le agrada a Dios para que puedas tener la vida eterna, a la que fuiste llamado, y por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Fíjense nomás qué bonito, aquí dice la palabra de Dios que tenemos que luchar, ¿verdad? Y aquí dice: que por lo cual aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Qué quiere decir? Es que Timoteo aceptó a Jesucristo como Señor y dueño de su vida, y así cada uno de nosotros debemos de aceptarlo. Así que dele la gloria y la honra, porque ahora tenemos salvación por medio de Jesucristo. Lo único que tiene que hacer es confesar su pecado, confesar mi pecado a nuestro Dios Todopoderoso. Romanos 3, 23 y 24. Dice la palabra de Dios: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente. No nos costó nada, sino que fue un regalo de Dios, dando a su Hijo Jesucristo para que muriera por cada uno de nosotros. Por eso dice: son justificados gratuitamente. La manera de que nosotros seamos justificados es a través de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Dele toda la gloria y la honra por esa sangre derramada que Él derramó en la cruz del Calvario, y una sola gota de sangre bastó para limpiar nuestro pecado. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Mediante la redención que Cristo Jesús afectó o hizo. Así que ya somos justificados gratuitamente. Bastó una sola vez
que Cristo viniera a derramar su sangre preciosa, ¿verdad? Lo hizo todo gratuitamente para nosotros, ¿verdad? Nos dio ese regalo, no lo merecíamos, pero Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso tenemos que confesarlo en nuestro pecado al Dios Todopoderoso para que Él nos perdone. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9 dice que si cada uno de nosotros confesamos nuestro pecado, Él nos perdona. Eso pasa cuando lo hacemos Señor y dueño de nuestras vidas. Le decimos, Señor, reconozco que soy pecador. Ven a mi vida, te acepto como Señor y dueño de mi vida. Gobierna mi vida a través de la bendita palabra del Señor. Y el Señor te perdona. Dice que desde ese momento eres una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero Dios quiere que confesemos nuestro pecado. Que el Señor me los bendiga grandemente, amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. No se olvide de suscribirse, darle un like al video, ¿verdad? Es la manera que usted me ayuda y yo sé que mis videos los están mirando. Como usted puede ver, es algo muy sencillo lo que estoy hablando de la palabra de Dios. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Que el Señor me los bendiga grandemente y siga mirando los videos y sígale poniendo like. Que el Señor me los bendiga y hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. Amén.